Prepárense para sumergirse conmigo en un enigma que ha fascinado al mundo durante siglos. Un misterio que se oculta en las profundidades de un lago en las tierras altas de Escocia. El lago Ness, hogar de la legendaria criatura que llamamos Nessie. Nessie, una figura que ha inspirado innumerables historias, investigaciones y hasta películas. Hoy nos adentraremos en los relatos, analizaremos las teorías y nos enfrentaremos a la pregunta que ha intrigado a tantos. ¿Es Nessie una realidad o simplemente un producto de nuestra imaginación? Para comprender este misterio debemos retroceder en el tiempo. Nuestro primer encuentro con la criatura del lago Ness se remonta al año 565 d.C. Según la Dida de San Columba, un texto del siglo VII. La historia narra cómo San Columba, un misionero irlandés, salvó a un hombre de las fauces de una bestia acuática. Aunque cautivadora, la veracidad de este relato ha sido cuestionada incluso por aquellos que creen en la existencia de Nessie. Algunos estudiosos sugieren que la descripción de la criatura podría confundirse con la de figuras mitológicas de la época, como los kelpie, seres con forma de caballo que se decía habitaban en las aguas escocesas. Ese primer encuentro, sin embargo, plantó la semilla del mito, una semilla que germinaría con fuerza siglos después, a partir del siglo XIX, en una era de avances científicos y un renovado interés por lo desconocido. Los reportes de avistamientos de la criatura del lago Ness comenzaron a aumentar. En 1868, el periódico Inverness Courier publicó un artículo mencionando rumores sobre un pez enorme en las profundidades del lago. Luego, en 1930, el Northern Chronicle relató la experiencia de dos pescadores que aseguraron haber visto un animal que causó un gran remolino en el lago. Y en 1932, un tal K. MacDonald reportó haber visto una criatura similar a un cocodrilo. Cada relato añadía nuevos detalles a la imagen de Nessie, pero el punto de inflexión llegó en 1933, cuando el Inverness Courier publicó una noticia sobre una pareja local, que afirmaba haber visto un enorme animal rodando y hundiéndose en la superficie del lago. Este evento desató una verdadera fiebre mediática. Periodistas de todo el mundo se lanzaron a la casa de Nessie. Incluso un circo ofreció una jugosa recompensa por su captura. Es en este punto que la criatura del lago Ness comienza a ser conocida como el monstruo, un apelativo acuñado por el editor del Inverness Courier, y poco después con el estreno de la película King Kong. La imagen de Nessie se fusionó con la de un monstruo prehistórico. La leyenda de Nessie se transformó de un simple rumor local a un fenómeno global. Pero había pruebas, evidencias concretas de la existencia de Nessie. Aquí es donde el misterio se vuelve aún más intrigante. Una de las supuestas pruebas más famosas es la fotografía tomada por el cirujano Recke Grilson en 1934. La imagen mostraba un largo cuello emergiendo del agua y se convirtió en un icono del mito. Sin embargo, en 1994 se reveló que la fotografía era un engaño elaborado por Marmaduke Wetherell, quien buscaba vengarse del diario Daily Mail por haberlo ridiculizado en una expedición anterior. A pesar de la confesión, algunos aún sostienen la autenticidad de la foto, argumentando que existen dos versiones de la imagen con poses ligeramente diferentes, lo que podría indicar la presencia de dos criaturas. El debate continúa. En 1972, un equipo liderado por Robert Rhines obtuvo fotografías subacuáticas. Fotografías que mostraban una forma similar a una aleta romboidal. Estas imágenes llevaron a Sir Peter Scott, un reconocido naturalista, a proponer el nombre científico Nessiteras rhombopteryx para Nessie, con el fin de incluirla en el registro de fauna protegida del Reino Unido. Sin embargo, estudios posteriores revelaron que las fotografías habían sido manipuladas digitalmente. Entonces, ¿qué nos dicen estas pruebas sobre Nessie? ¿Son simples engaños o hay algo más? A pesar de la falta de evidencia concluyente, la fascinación por Nessie no ha disminuido. De hecho, la leyenda se ha convertido en un motor económico para la región, atrayendo a miles de turistas cada año. Y aunque la ciencia aún no ha confirmado la existencia de Nessie, el misterio perdura, alimentando nuestra imaginación y curiosidad. ¿Es Nessie una criatura real, un producto de nuestra imaginación o simplemente un misterio sin resolver? Esa es la pregunta que nos acompaña en esta inmersión en las profundidades del lago Ness. Adentrémonos ahora en una de las teorías más populares sobre Nessie, la posibilidad de que sea un plesiosaurio, un reptil marino de la era de los dinosaurios. La idea surge de las descripciones de Nessie: cuello largo, cabeza pequeña y aletas, características que coinciden con la apariencia de los plesiosaurios. Esta imagen, la del plesiosaurio como Nessie, se ha arraigado en la cultura popular, pero es realmente plausible que un plesiosaurio haya sobrevivido hasta nuestros días oculto en las profundidades del lago Ness. Bueno, la comunidad científica e incluso muchos criptozoólogos, esos detectives del mundo animal que buscan criaturas desconocidas, se muestran bastante escépticos. Para empezar, si una población de plesiosaurios hubiera sobrevivido, necesitaríamos una colonia reproductiva considerable. Además, los plesiosaurios eran reptiles que respiraban aire, así que tendrían que salir a la superficie con frecuencia. ¿Te imaginas? Habríamos tenido muchos más avistamientos. Claro, tendría sentido. Y hablando de lógica, ¿qué hay del tamaño del lago y lo que puede ofrecer para alimentar una criatura tan grande?
Exacto. El lago Ness, aunque grande, no posee la cantidad de alimento necesaria para sustentar a una población de plesiosaurios. Estas criaturas, por su tamaño, requerirían una gran cantidad de recursos para sobrevivir. Y si no me equivoco, la formación geológica del lago Ness también juega en contra de esta teoría, ¿verdad? Así es. El lago Ness se formó relativamente tarde en la historia de la Tierra, después de la última edad de hielo. Esto significa que los plesiosaurios que se extinguieron hace millones de años no habrían podido habitar el lago desde su formación. Entonces, si descartamos al plesiosaurio, ¿qué otras explicaciones existen para los avistamientos? Podría ser que Nessie sea en realidad algo mucho más común. Esa es una posibilidad. La paridolia, por ejemplo, podría explicar algunos avistamientos. Es un fenómeno psicológico que nos hace ver patrones reconocibles en estímulos aleatorios. Imagina la niebla del lago Ness, el agua oscura. Las condiciones son perfectas para que la mente juegue con nosotros. Es decir, podríamos estar viendo troncos flotantes, olas inusuales o incluso grupos de aves, y nuestro cerebro los interpreta como una criatura misteriosa. Exactamente. Y hay más. Se ha sugerido que algunos avistamientos de Nessie podrían ser en realidad esturiones. Son peces grandes que habitan en aguas cercanas al lago Ness. Y por su tamaño y forma podrían ser confundidos con algo más extraordinario. Claro. Y recordemos esas burbujas que mencionamos antes, causadas por actividad volcánica en el fondo del lago. Sí, esas burbujas al ascender a la superficie podrían crear patrones extraños que a la distancia se asemejan a un animal grande. Y ahora prepárate para una teoría un tanto peculiar, que aunque poco probable no deja de ser curiosa. Algunos creen que algunos avistamientos de Nessie en la década de 1930 podrían haber sido elefantes de circo. Y elefantes suenan descabellados, ¿no? Lo sé. Pero piénsalo, algunos testigos describieron una criatura con una joroba y una trompa, características que podían coincidir con la anatomía de un elefante. Imagina un caluroso día de verano, una trupe de elefantes refrescándose en el lago. Alguien los ve entre la niebla y ¡boom! Nace el mito. Jaja, bueno, no podemos descartar ninguna posibilidad, ¿verdad? Pero hablando en serio, hay un factor que a menudo se pasa por alto la lógica ecológica. Para que una especie sobreviva en un ambiente cerrado como el lago Ness, se necesita una población mínima viable. Una población que permita la reproducción y la continuidad de la especie. Y como mencionaste antes, el lago Ness, aunque grande, no parece tener suficientes recursos para mantener a una población de grandes criaturas como Nessie. Exacto. Y si Nessie existiera, lo lógico sería encontrar algún tipo de evidencia física, como restos óseos o huellas a lo largo de los siglos. Pero hasta la fecha no se ha encontrado ninguna prueba concluyente de su existencia, a pesar de las numerosas búsquedas e investigaciones. Entonces volvemos a la gran pregunta. ¿Es Nessie una criatura real que ha logrado eludir la detección durante siglos o es simplemente un producto de nuestra imaginación alimentado por la fascinación humana por lo desconocido? Esa es la cuestión, ¿no? La respuesta, al menos por ahora, sigue oculta en las profundidades del lago Ness. Las aguas del lago Ness, con su misterio y su belleza enigmática, siguen cautivando nuestra imaginación. A pesar de todas las investigaciones de la tecnología y el análisis, Nessie se mantiene como un enigma, una criatura que real o no nos recuerda que hay lugares en el mundo donde lo desconocido todavía reina. ¿Y es esa incertidumbre, esa posibilidad de que algo extraordinario se esconda bajo la superficie? Lo que nos atrae, nos invita a cuestionar, a mantener la mente abierta a lo inexplicable, a aceptar que el mundo natural aún guarda secretos por descubrir. Exacto. Quizás Nessie sea un recordatorio de que no todo tiene una explicación científica inmediata, de que en un mundo cada vez más dominado por la lógica y la tecnología, todavía hay espacio para el misterio y la maravilla. Y lo fascinante es que, aunque no tengamos una respuesta definitiva sobre Nessie, la búsqueda en sí misma nos enseña mucho, nos impulsa a investigar, a analizar evidencias, a considerar diferentes perspectivas. En cierto modo, la búsqueda de Nessie es una metáfora de nuestra propia búsqueda del conocimiento y la comprensión del mundo que nos rodea. Es verdad. Y quién sabe, tal vez algún día la ciencia pueda finalmente desvelar el misterio de Nessie, pero mientras tanto la leyenda continúa inspirando asombro, curiosidad y un toque de misterio a todos aquellos que se atreven a mirar en las profundidades del lago Ness. Y aunque nunca encontremos a Nessie, la búsqueda en sí misma, ya valido la pena, nos ha llevado a explorar la historia, la ciencia, la psicología, y nos ha recordado que el mundo es un lugar mucho más complejo y fascinante de lo que a veces imaginamos. Y así llegamos al final de nuestra inmersión en el enigma de Nessie. Espero que este viaje haya sido tan intrigante para ustedes como lo ha sido para nosotros. Recuerden, el mundo está lleno de misterios por descubrir. Mantengan la mente abierta a la curiosidad viva y nunca dejen de explorar. Hasta la próxima, amantes de lo desconocido.